El impacto de la cultura y el conflicto en la toma de decisiones. Hola, bienvenidos a este podcast para la materia de desarrollo de pensamiento crítico y habilidades. Mi nombre es Katia Bolaños Lobato. Soy estudiante en la licenciatura de Relaciones Internacionales en la UAP. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la toma de decisiones en las organizaciones. Específicamente hablaremos sobre el impacto de la cultura organizacional y cómo influye el conflicto en la forma en la que tomamos decisiones. Este episodio está grabado para entregarse este viernes y espero que sea útil, sobre todo que nos invite a hacer una pequeña reflexión. Comencemos hablando sobre la cultura organizacional y su impacto en la toma de decisiones. La cultura de organización es como su personalidad. Está formada por las creencias, valores, comportamientos y normas que guían cómo se comportan las personas dentro de ella. Esta cultura afecta profundamente la manera en la que se toman decisiones, ya que establece el marco de lo que es aceptable o inaceptable. En las organizaciones con culturas muy jerárquicas, por ejemplo, las decisiones suelen ser centralizadas. Es decir, las decisiones importantes las toma solo un pequeño grupo de personas, normalmente la alta dirección. Este tipo de cultura promueve la disciplina y el orden, pero puede limitar la creatividad y la innovación, ya que las decisiones no siempre se consideran la opción de todos los niveles de la organización, o sea que no es totalmente incluyente. Por otro lado, en organizaciones con una cultura más horizontal, donde se valora la participación de todos los empleados, la toma de decisiones tiende a ser más colaborativa. Aquí se busca la opinión de diferentes personas antes de llegar a una decisión final, lo cual puede hacer que el proceso sea más lento, pero también ayuda a que las decisiones se basen en una variedad de perspectivas. Esto puede ser aplicado en todo tipo de ambientes, ya sea en familias, empresas o incluso ámbitos de estudiantes en universidades. En este sentido, cada modelo de toma de decisiones responde a una cultura organizacional diferente. El modelo de consenso, por ejemplo, es ideal para una cultura que valora la colaboración y la diversidad de ideas. En este modelo, como explican Susskind y Trebrizen, se busca que todos los miembros de un grupo estén de acuerdo antes de tomar una decisión importante. Así, se asegura que un buen alto nivel de compromiso y satisfacción entre todos los involucrados, lo cual es muy beneficioso para la implementación de la decisión. Sin embargo, en culturas donde el liderazgo es más autocrático, un modelo de toma de decisiones centralizado es más común. Este modelo puede ser rápido y efectivo, pero podría no ser bien recibido por todos los empleados, especialmente si no sienten que están tomando en cuenta su opinión o experiencia personal. Ahora hablaremos sobre el conflicto en la toma de decisiones. En toda organización, el conflicto es prácticamente inevitable, especialmente cuando se deben tomar decisiones importantes. Las personas en una organización tienen diferentes valores, intereses y perspectivas personales, y esto puede dar lugar a conflictos cuando no todos están de acuerdo sobre cuál es la mejor decisión que tomar en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el modelo de racionalidad limitada de Herbert Simon, se reconoce que las personas no siempre tienen la capacidad ni el tiempo para analizar todas las opciones posibles, y que esto mismo puede causar conflictos internos. Si hay presiones de tiempo o restricciones de recursos, los tomadores de decisiones pueden optar por soluciones que sean satisfactorias en lugar de óptimas, generando posibles desacuerdos entre quienes buscan la solución más profunda. Existen modelos como el modelo de Carnage que manejan el conflicto de una manera diferente. Este modelo propone que en lugar de evitar el conflicto, las organizaciones pueden usarlo de manera constructiva. En este enfoque se fomenta la formación de coaliciones o grupos dentro de la organización que colaboren para encontrar una solución que sea aceptable para todos. Así, el conflicto se convierte en una herramienta para enriquecer el proceso de toma de decisiones en lugar de ser un obstáculo a futuro y en el presente. De hecho, algunos expertos, como Mintzberg, consideran que el conflicto es una parte natural y saludable del proceso de decisión. Para él, el conflicto obliga a los tomadores de decisiones a reconsiderar sus opciones y analizar las decisiones desde diferentes ángulos. Esto puede llevar a soluciones más innovadoras y efectivas, siempre y cuando el conflicto se maneje con respeto y mucho profesionalismo. En conclusión, tanto la cultura organizacional como el conflicto tienen un papel clave en la forma en la que se toman las decisiones, en cualquier organización o estructura. La cultura establece el marco sobre el cual se toman las decisiones y el conflicto. Cuando se maneja de manera adecuada, puede ser una herramienta valiosa para enriquecer y mejorar el proceso de toma de decisiones.
Ahora, al abordar casos personales, mencioné previamente en clase que mi principal interés radica en analizar la forma de que se toman las decisiones en momentos críticos. Para ilustrar este concepto, consideramos una situación hipotética en la que una persona está conduciendo. Actualmente yo misma estoy aprendiendo a manejar, lo que me ha llevado a enfrentar situaciones críticas en las que el tiempo para analizar la situación y buscar la solución más adecuada es limitado. Esta falta de recursos o tiempo es una de las razones por las cuales ocurren tantos accidentes automovilísticos. A menudo buscamos una opción viable, pero no siempre se trata de la más óptima. Para cerrar, quiero resaltar el por qué es tan importante hablar de temas como la cultura organizacional y el conflicto dentro de la materia de desarrollo de pensamiento crítico y habilidades. Al estudiar estos temas estamos desarrollando la habilidad de pensar críticamente sobre las decisiones que enfrentamos a diario, no solamente en el contexto organizacional, sino en nuestra vida en general. Aprendemos a cuestionar las decisiones automáticas o los modelos tradicionales y a evaluar cómo los elementos como la cultura y el conflicto nos influyen, incluso cuando no somos totalmente conscientes de ello. Por ejemplo, pensemos en una empresa multinacional que decide abrir una nueva planta en un país con una cultura muy diferente a la de su país de origen. Aquí, la cultura local puede influir mucho en la empresa y cómo ésta va a tomar decisiones para la contratación, en cómo tratará con los empleados y hasta las estrategias de producción y marketing. Un caso famoso es el de IKEA, que ha tenido que adaptar sus prácticas de trabajo en cada país al que se expande para respetar las costumbres locales y cumplir con las expectativas culturales. Esta flexibilidad cultural puede ser clave para una organización global y su éxito. Otro ejemplo interesante es el conflicto que surge en muchas organizaciones tecnológicas donde la innovación es clave. En esas empresas los equipos de desarrollo y diseño pueden tener conflictos constantes sobre qué características priorizar en un producto o sobre el tiempo de desarrollo que requiere cada función. Aquí el conflicto no es solamente inevitable, sino necesario, ya que impulsa el tipo de discusión que lleva a las soluciones creativas. La famosa rivalidad entre el equipo de hardware y el equipo de software en Apple es un buen ejemplo sobre cómo el conflicto puede llevar a innovaciones importantes siempre y cuando esté controlado y sea visto como una parte importante del proceso creativo y no como un error o impedimento. Finalmente, quiero invitar a todos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. La próxima vez que tengamos que tomar una decisión importante, ya sea en un trabajo, en un proyecto académico o incluso en la vida cotidiana, intentemos aplicar estos conceptos, pidamos la opinión de los demás, entendamos que el conflicto puede ser constructivo y seamos conscientes de cómo nuestra propia cultura personal o nuestras creencias y valores influyen en nuestras decisiones diariamente. Y hasta aquí llega este episodio ahora sí. Gracias por acompañarme en esta exploración sobre el impacto de la cultura y el conflicto en la toma de decisiones. Espero que hayan encontrado esta información valiosa y que como siempre se sientan inspirados a aplicar estos conocimientos en su día a día. Como siempre soy Katia Bolaños Lobato, estudiante de Relaciones Internacionales y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast para desarrollo de pensamiento crítico y habilidades. Antes de cerrar, quiero mencionar por qué esto es tan importante para la carrera de Relaciones Internacionales. Entender el impacto de la cultura y del conflicto en la toma de decisiones es esencial para trabajar en contextos globales, donde las decisiones afectan a personas y comunidades de diferentes culturas y contextos. En Relaciones Internacionales, desarrollar habilidades de pensamiento crítico nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego.